Listo. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, Miguel, muchas gracias. Qué bueno. Mejor momento para una clase no podría haber. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver un poco de ya directamente cómo se visualiza la dosis en el sistema de planeación, qué son las curvas de isodosis, de qué dependen, todo eso. Entonces vamos a empezar. Entonces, bueno, hablando del campo de radiación, acuérdense siempre que el tamaño del campo de radiación se define en el isocentro. ¿Qué es el isocentro del equipo? ¿Alguien me puede decir? Es como el punto, espacio así como predeterminado para cada equipo, desde el cual pues se hacen cada uno de los movimientos para el haz hacia el paciente. Más o menos, saber alguien que tenga otra definición o bueno, que quiera completar. Es el punto donde convergen el giro de gantry, el giro de mesa y el colimador de un equipo. Así es. Exactamente, el isocentro es un punto geométrico meramente. No tiene nada que ver con el haz de radiación, sino con las características mecánicas del equipo. Entonces, como bien comentabas, es el punto alrededor del cual giran el gantry, la mesa y el colimador, es decir, los ejes de giro del equipo. ¿A qué distancia se encuentra el isocentro de lo que sería la fuente? Bueno, aquí en los aceleradores no hay fuente, pero digamos que es una fuente virtual, ¿no? ¿A qué distancia se encuentra el isocentro? Se supone que a 100, ¿no? Así es, a 1 metro de lo que será la fuente virtual. Entonces, ahí es donde siempre se va a definir el tamaño de campo, ¿sale? Entonces, todo lo que midamos nosotros o lo que definamos respecto al campo de radiación va a ser a 100 centímetros, ¿sale? Ahora, en las técnicas, ustedes han visto que en las hojas ponen técnica SAD o SSD o DFP. ¿Qué significa eso? Distancia foco-piel. Ajá, y ese tipo de, esa técnica, ¿cómo es? ¿Cómo colocamos al paciente? A ver, Se coloca la distancia a 100 centímetros de la piel, o sea, que la piel quede a 100 centímetros de la fuente, por así decirlo. Así es. Por ejemplo, ¿en qué tipo de tratamientos hacemos eso? Electrones. Electrones, exactamente. Y una técnica isocéntrica o SD, ¿cómo sería? ¿Cómo colocamos al paciente? Pues el isocentro no lo podemos ver, entonces nada más colocamos, digamos, la resta de la distancia de la fuente al isocentro, y lo que se ve en la piel es lo que se coloca en ese espacio. Así es. Entonces la idea es que el tumor o el volumen a tratar quede justo en el isocentro para que si vamos a dar muchos campos no tengamos que estar desplazando al paciente, ¿no? O sea, imagínense que en cada campo tuviéramos que colocarlo a la distancia de 100 centímetros, entonces en cada campo habría que mover al paciente y eso nos introduciría más error, ¿no? Entonces, es la ventaja de la técnica isocéntrica, ¿no? Que colocamos una vez al paciente y de ahí ya no lo movemos. Pero bueno, eso es como un breviario cultural para que todos estén bien entendidos de la diferencia entre una técnica y otra. Ahora, cuando hablamos del tamaño de campo, si nosotros vemos un perfil, es decir,
No sé si ustedes han visto ahí una como pecera enorme que usamos cuando decimos que hacemos dosimetría. Bueno, esa la llenamos de agua, la ponemos debajo de donde sale el haz del acelerador, con la superficie a 100 centímetros o a otra distancia, dependiendo de lo que midamos. Y ponemos un detector de radiación adentro de ese maniquí de agua. Y ese detector, digamos, damos un campo de radiación y lo movemos sobre uno de los ejes del campo a una profundidad fija. Entonces lo que obtenemos es un perfil como el que ven aquí en la figura, en donde dice 0 en la gráfica, en el eje horizontal, sería el centro del campo de radiación, y hacia los lados pues sería uno de los ejes del campo de radiación. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en el eje vertical dice dosis relativa y va de 0 a 100%. Y en el eje horizontal, en medio tenemos el 0 y hacia cada lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Y eso sería en centímetros normalmente. Y vemos que tenemos una línea en el valor de 50% en el eje vertical. Entonces, el tamaño del campo de radiación se define en el 50%. O sea, si nosotros vemos el perfil del campo, no es totalmente plano. Es decir, hasta arriba en el 100% es como un poco abombadito, ¿no? Y hacia los lados llega un momento en que empieza a caer. Entonces, si tomamos en ese valor donde ya está cayendo el perfil del haz o la dosis, el 50% del haz, ahí es donde vamos a definir el tamaño del campo de radiación. ¿Sale? Es decir, ustedes o los técnicos cuando colocan al paciente, lo que ven es el campo de luz, de radiación. Pero ese campo de luz en principio debe coincidir con el campo de radiación. Y ese campo de radiación, bueno, no es totalmente, digamos, recto en los bordes, no siempre hay una penumbrita, que es lo que estamos viendo ahí. Entonces, así es como definimos el perfil, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, cuando ponemos campos de radiación que están uno junto al otro en el sistema de planeación, lo que tenemos que ver es que lo que coincida es el 50% de la dosis, o sea, en el perfil de cada campo de radiación, porque si se traslapan, por ejemplo, en el 80%, entonces ahí vamos a tener una zona de dosis más alta, ¿no? Voy a poner un apuntador. Entonces, por ejemplo, si se traslaparan por aquí, que es el 80%, entonces cuando sumáramos los campos, aquí el 80 más el 80 sería 160%, ¿no? Por decir algo. Entonces, si ponemos otro campo de radiación aquí junto, tenemos que ver que se traslapen en el 50%. De modo que cuando hagamos la suma, en ese traslape sea el 100%, ¿no? Y no tengamos ni puntos fríos ni puntos calientes. Eso, bueno, ahora en los sistemas de planeación ya es mucho más fácil verlo, pero imagínense cuando se hacían los cálculos a mano, ¿no? Entonces, bueno, así es como se define el tamaño de campo en un perfil de radiación. Si viéramos el campo de radiación desde arriba, como si estuviéramos desde donde sale la radiación en el acelerador, veríamos algo así, ¿no? Estas son curvas de isodosis. Digamos, este sería el 100%, esto sería el 99%, 97% y así, ¿no? Entonces, aquí esta línea punteada sería el 50% de la dosis de las, o sea, la dosis máxima va a estar más o menos por aquí en el centro del haz y
el 50% de la dosis va a estar en donde definimos el tamaño de campo. Por ejemplo, si fuera un campo de 10 por 10, de aquí hacia afuera habría 5 centímetros, ¿no? O sea, 5 hacia un lado, 5 hacia el otro. Y ahí a los 5 centímetros es donde tendría que estar el 50% de la dosis del perfil. Y ahí es donde definimos el tamaño del campo. ¿Sale? ¿Hasta aquí está claro? Sí. Sí, Miguel. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, bueno, eso es respecto al tamaño del campo de radiación. Ahora ustedes han oído hablar mucho del PDP, porcentaje de dosis en profundidad. De hecho, en el examen a muchos les pregunté sobre el PDP. Entonces, ¿qué es el famoso PDP? Vamos a repasarlo. El PDP, bueno, por las siglas es porcentaje de dosis en profundidad, o en inglés lo escriben como PDD, Percentage Depth Dose. Y básicamente es, imagínense el maniquí de agua que les había comentado, que ponemos abajo del acelerador cuando medimos. Y ahora nuestro detector de radiación lo movemos desde la superficie del agua hacia abajo, no hacia los lados, sino hacia abajo. Digamos, vamos a suponer que esta es la superficie de agua de nuestro maniquí. Aquí está el haz de radiación. Ponemos aquí nuestro detector y lo empezamos a mover sobre el centro del haz hacia abajo y medimos la dosis, el perfil de dosis que obtendríamos. Y lo que vamos a obtener es algo como esto. Entonces, esto sería en el eje, el eje horizontal sería la profundidad en milímetros. Es decir, la cámara se estaría moviendo, o el detector de radiación se estaría moviendo sobre este eje, y este eje horizontal es el porcentaje de dosis. Entonces, si yo voy moviendo mi detector así, y voy midiendo la dosis, lo que voy a obtener es un perfil así. Es decir, en la superficie del maniquí o del paciente, si lo quieren pensar así mejor, tenemos un cierto valor de dosis. Ojo, esto es una curva de porcentaje de dosis en profundidad para fotones, ¿sí? Para unas de fotones. Entonces vean cómo la dosis empieza a un cierto valor en la superficie, empieza a aumentar hasta que llega a un máximo. Entonces este es el máximo de dosis, que no está en la superficie. Por eso es que usamos los bolus cuando queremos tratar o dar la dosis a la piel. Entonces vemos que está a una cierta profundidad. Por ejemplo, en este ejemplo, más o menos lo tendríamos aquí, son 5 centímetros. Estaría como a 2 centímetros, 1,5. Y luego, de ahí en adelante, la dosis empieza a disminuir otra vez, ¿sí? Pero muy paulatinamente. De hecho, esta disminución es de una manera aproximadamente exponencial. ¿Sí? No es recta, como pueden ver, ni es no es lineal, pues, sino es exponencial. Entonces vemos que tiene una cierta curvatura y que nos siguiéramos sobre este eje va a ir disminuyendo, pero como que nunca va a llegar al cero, ¿no? Entonces, ¿algún valiente me puede decir a qué profundidad se encuentra la dosis máxima para un haz de 6 megavolts, por ejemplo? ¿A 5 centímetros? No. 2.4. ¿Cuánto? 2.4. A No, ya se van 1.5. acercando, pero siguen fríos. A A 3. 1.5. 1.5. ¿Quién dijo 1.5? No lo veo. Diego de la Peña.
Muy bien, 1.5. Para un haz de 6 megavolts, la dosis máxima se deposita a 1,5 centímetros de la piel. Para un haz de 15, a ver quién se avienta a decirme. Serían 3 centímetros. Así es, 3 centímetros. Entonces pueden ver que conforme aumentamos la energía del haz, la profundidad de ese máximo se va haciendo mayor, ¿no? Y la dosis a la piel relativamente va siendo menor. Entonces, déjenme ver si tengo aquí una diapositiva. Bueno, no. Bueno, lo podemos ver aquí mismo en esta gráfica. Pueden ver aquí cómo este haz, que es el rojo, empieza, la dosis es un poco más baja en la superficie y el valor del máximo está a mayor profundidad, está más hacia la derecha en la gráfica, podemos verlo. Y para esta curva que está hasta arriba, que empieza aquí, el máximo de dosis está más hacia la izquierda. Entonces, este haz que estamos viendo que empieza aquí más arriba es de menor energía y este rojo es de mayor energía. Entonces, ¿de qué depende la forma de esta curva o el depósito de dosis en profundidad? Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Primero depende de la energía de las... A mayor energía, el máximo de dosis se da a mayor profundidad, pero la dosis a la superficie es menor, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando tenemos pacientes muy gorditos o tumores muy profundos, tenemos que aumentar la energía del haz. La otra depende de la distancia del paciente a la fuente. Aquí en realidad pues no variamos mucho la distancia, pero en principio para un haz de la misma energía, conforme nosotros alejamos al paciente de la fuente, el máximo de dosis también se va a ir haciendo un poco más hacia adentro, como si la energía del haz aumentara tantito. Depende también del tamaño del campo y obviamente de la profundidad. Es muy importante aquí el PDP. Si usamos la misma energía, pero usamos un campo más grande, ¿qué va a pasar con el PDP? Bueno, creo que no lo puse aquí, pero les platico qué pasa. Si yo abro el campo, el tamaño de campo, aunque tenga la misma energía, la profundidad de dosis máxima se va a hacer un poco más hacia la superficie y la dosis hacia, bueno, digamos, voy a usar el spotlight. Digamos, si yo abriera solo el tamaño de campo dejando la energía fija, la profundidad de dosis máxima se correría un poco hacia la superficie y la dosis a mayor profundidad aumentaría un poco. ¿Esto por qué ocurre? Acuérdense que cuando irradiamos, o sea, el haz de radiación viene de una cierta dirección, pero dentro del paciente la radiación se dispersa hacia todos lados, básicamente. Entonces, me voy a regresar un poquito en la diapositiva, por ejemplo, aquí. Es decir, la radiación viene en esta dirección, desde donde está la fuente hacia acá, pero si yo mido la dosis aquí, va a haber radiación generada en el borde del haz que va a llegar hacia donde yo estoy midiendo. ¿Qué pasa si abro mi haz de radiación, digamos que esté más ancho, ¿no? Entonces, esta parte de más que estoy irradiando, aquí se va a generar dosis dispersa que va a llegar hacia donde yo estoy midiendo, y entonces la dosis va a aumentar simplemente porque estoy abriendo
mi campo de radiación y porque el volumen que estamos irradiando es mayor. Entonces, aquí en este volumen mayor se está generando radiación dispersa que llega aquí donde estoy midiendo y entonces aumenta la dosis. Ahora, ¿cómo es la energía de esa radiación dispersa respecto a la del haz original? ¿Me podrían decir? ¿Habrá alguien? Pues ¿Quién vive ahí? debe ser menor. Así es menor porque ya está dispersa, ¿no? Ujú. Entonces, ¿están todos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces ocurren dos cosas. Primero, llega más radiación a este punto donde estoy midiendo la dosis, pero también esa radiación es de una energía un poco menor. Entonces, si la energía del punto que llega aquí donde estoy midiendo es menor, ¿qué va a pasar con la profundidad de la dosis máxima? Pues se va a correr un poco más hacia la superficie, porque es como si tuviéramos un haz de menor energía promedio, ¿no? Entonces, vamos a regresarnos un poco a la diapositiva de las curvas de PDP. Como les dije, pasarían dos cosas. El máximo de la dosis se recorrería hacia la superficie, pero la dosis en profundidad aumentaría. Entonces se recorre hacia la superficie porque la radiación que llega a ese punto donde estoy midiendo es de menor energía y eso es como tener un haz de menor energía, pero a la vez llega más radiación dispersa, entonces aumenta la dosis. ¿Sale? ¿Sí quedó claro esta parte? ¿Sí quedó claro para todos? Sí, Miguel. Sí. Bueno, entonces Sí, Miguel, gracias. repasemos. ¿De qué depende el PDP? De la energía del haz. Entonces vamos a repasar. Quiero que esto quede muy claro, ¿sale? Acuérdense que aquí estamos hablando de fotones. A ver, vamos a tomar un haz de fotones, solo cambiamos la energía, ¿no? Vamos a suponer que aumentamos la energía. ¿Qué pasa con la dosis a la superficie? Disminuye. Disminuye, ok. ¿Qué pasa con el máximo de dosis? Se va a ir hacia más profundo. Se va a ir a más profundidad, ¿no? ¿Y qué pasa con la dosis después del máximo, a mayor profundidad? Es decir, si yo la comparara con unas de 6 megavolts, por ejemplo. Aumenta, disminuye, ¿qué pasa? ¿Con más energía aumenta? Así es. Ahora, vamos a suponer que dejamos la misma energía y solo cambiamos el tamaño de campo, que lo aumentamos, ¿no? ¿Qué pasaría con la dosis en la profundidad, con el máximo de dosis? Disminuye. Disminuye. Ajá, se va más hacia la superficie, ¿no? Así es. ¿Y qué pasa con la dosis en profundidad? Pues el máximo va a estar más profundo. No, a ver, acabamos de decir lo contrario, ¿no? Que el máximo Sí, perdón. se va hacia la superficie, ¿no? Pero ¿qué pasa con la dosis más allá del máximo? ¿Aumenta o disminuye? ¿Disminuye? Disminuye. Aumenta. A ver, creo que voy a hacer un dibujito. Tenemos el bolígrafo. Ok, por ahorita no le hagamos caso a las demás curvas. Vamos a suponer que esta es mi curva de PDP. ¿Qué pasa si yo abro el tamaño de campo? Nada más abro el tamaño de campo. Entonces, ¿qué creen que pase con la dosis a la superficie? Aumenta. ¿Por qué aumenta? ¿Cómo era la energía de la radiación dispersa que llegaba a donde estoy midiendo?
menor, ¿no? O sea, acuérdense, estoy abriendo el campo de radiación, pero yo estoy midiendo en el mismo punto que sería el centro del haz, ¿no? Entonces, si abro el campo de radiación, estoy irradiando más hacia mayor distancia del centro del haz, y esa radiación generada digamos, más lejos del centro del haz va a llegar hacia donde estoy midiendo, pero tiene más energía, menos energía porque es dispersa. Entonces, si tiene menos energía, vamos a depositar más dosis cerca de la superficie. Vamos a suponer que empezamos por aquí. Si la energía del haz en promedio es menor, también el máximo de dosis va a estar un poco más cerca de la superficie, pero también la cantidad de radiación que va a llegar a ese punto donde estoy midiendo va a ser mayor. Entonces, la dosis después del Dmax también va a ser un poco mayor. Entonces, vamos a suponer que esta curva es para un campo de 10 y esta curva es para un campo de 20. Está un poco exagerado el dibujo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar entonces? Ay, Dios. Pero lo voy a borrar porque ya quedó muy feo. Nos van a pasar dos cosas. El máximo de dosis para el campo más grande se va a hacer más hacia la superficie, pero la dosis en profundidad va a aumentar. ¿Sí quedó más claro? Sí, ya. Sí, Miguel. Bueno. Sí. Ok, entonces vamos a continuar. Déjenme borrar todo esto. Listo, entonces esto le ocurre a las curvas de PDP para un haz de fotones. ¿Sí? Recuerden que aquí estamos hablando de fotones. Ahora hay algo también que quiero resaltar, que a algunos les pregunté en el examen y me decían que los fotones se detenían a cierta profundidad. Acuérdense que los fotones nunca un haz de fotones nunca lo vamos a detener, ¿no? Lo vamos a atenuar, como vemos aquí en la gráfica. O sea, yo puedo seguirme aquí hasta 10 metros de profundidad y la dosis nunca va a llegar a cero. Entonces, acuérdense que los fotones no tienen carga, no tienen masa, entonces es poco probable que interactúen, de modo que nunca los vamos a detener, ¿no? Vamos a disminuir su número, pero siempre del otro lado del material que estemos irradiando vamos a seguir midiendo fotones. ¿Sale? Sí. Entonces, ahora vamos a hablar un poco del TMR. Perdón, ¿se acuerdan? No sé si han visto en las hojas amarillas que hay un espacio donde dice PDP o TMR. Bueno, si no se los explico. Como les decía, el PDP lo medimos, colocamos nuestro maniquí de modo que la superficie quede a 100 centímetros de profundidad y lo que hacemos es mover la cámara, nuestro detector de radiación, de la superficie hacia abajo sobre el centro del haz y así obtenemos una curva de PDP. Ojo que aquí lo que estoy moviendo es la cámara y lo que se queda fijo es la superficie del maniquí, ¿sale? Ahora, cuando hacemos cálculos a mano, dependiendo de la técnica, usamos PDP o TMR. Cuando es un campo con una técnica DFP o SSD, o sea, distancia fuente superficie fija, cuando ponemos al paciente a 100 centímetros, para calcular a mano usamos el PDP, pero si usamos una técnica isocéntrica, no podemos usar un PDP
porque la distancia de la fuente al paciente no es fija. En cada campo de radiación va a variar, porque ahí lo que mantenemos fijo es, digamos, la distancia, ponemos el volumen en el isocentro, y si giramos el gantry, la distancia de la fuente a la superficie del paciente ya no va a ser fija, no va a depender de por dónde entra el campo de radiación. Entonces, por eso se definió otro parámetro que es el TMR. Entonces, el TMR es básicamente lo mismo que el PDP, pero hagan de cuenta que en lugar de dejar el maniquí fijo, en lugar de mover mi cámara, mi detector de radiación de la superficie hacia abajo, lo que voy a hacer es dejar mi detector de radiación fijo, y para aumentar la profundidad lo que voy a hacer es, digamos que echarle más agua a mi maniquí, de modo que el nivel de agua va a ir subiendo, se va a ir acercando hacia la fuente. Entonces eso ya se parece a lo que tendría en una técnica isocéntrica. Entonces, si viéramos una curva, o sea, la única diferencia entre el PDP y el TMR es cómo los medimos. En el PDP yo dejo fijo mi maniquí y muevo mi detector. En el TMR dejo fijo mi detector y voy moviendo el nivel de agua para cambiar la profundidad. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, Sí. ok, entonces vamos a seguir. Igual el TMR depende de la energía del haz y del tamaño de campo. Lo importante es que el TMR ya no depende de la distancia a la que estamos de la fuente. ¿Por qué? Porque ya no le estamos variando, no estamos moviendo el detector, sino lo que estamos variando es la superficie del maniquí, o lo que sería la superficie del paciente, ¿no? Ok, vamos a hablar de otra cuestión, que es la penumbra del haz. Han oído a veces mucho de que decimos que la penumbra del haz. Entonces, ¿qué es eso de la penumbra del haz? Entonces, como yo les decía, por ejemplo, cuando el técnico coloca al paciente en el equipo, lo que hace es que proyecta un haz de luz, que en principio ese haz de luz coincide con el haz de radiación que se le va a dar al paciente. Ahora ese haz de luz, pues se le ven los bordes bien definidos, pero en un haz de radiación no vamos a verlo así tan definido. Si nosotros pudiéramos ver el haz de radiación sobre el paciente, veríamos que en los bordes se va difuminando así como que poco a poco, ¿no? No se ve así que está el haz y de repente se acaba el haz de radiación. Siempre tiene una cierta penumbra. ¿De qué depende esa penumbra? De dos cosas. Hay dos tipos de penumbra, una que es la penumbra física y la otra que es la penumbra geométrica. Entonces, la penumbra geométrica depende solo de las cuestiones, como su nombre lo dice, geométricas del equipo y de cómo estemos tratando al paciente. Entonces, vamos a suponer, aquí tenemos un diagrama de cómo está el equipo. Aquí estaría la fuente. Bueno, aquí están dibujando una fuente. Esta es la S de source. Aquí están dibujando como si fuera una fuente de cobalto, por ejemplo, que esas tienen cierto tamaño. Entonces, en el caso de un acelerador, prácticamente la penumbra geométrica es cero, no existe. Ahorita van a ver por qué, pero bueno, se las platico para que sepan qué es, ¿no? Suponiendo que tuviéramos una fuente de cobalto, esa fuente es como una pastilla, que imagínense un Alka-Seltzer,
que de diámetro tiene como 2 centímetros aproximadamente, ¿no? Más o menos así es una fuente de cobalto. Entonces, esa fuente tiene cierto tamaño, entonces va a haber radiación dirigida hacia enfrente. Estos son los colimadores. Entonces, toda la radiación que llega hacia enfrente, que va dirigida hacia el paciente, pues básicamente está a la misma distancia del paciente. Pero la radiación que, digamos, salga de una orilla de la fuente y que haga esto, es decir, que alcance a atravesar aquí por este colimador, esta va a recorrer mayor distancia que esta que sale de frente. Entonces, esto va a ser, como recorre mayor distancia, está más lejos del paciente y entonces la dosis va a ser un poco menor. Entonces, toda esta parte, digamos, esta es la radiación que sale así directa prácticamente. Aquí estaría el haz de radiación y de aquí hacia afuera estaría la penumbra, es decir, es lo que va de los extremos de la fuente hacia el paciente, de un extremo y del otro, ¿no? Entonces, todo lo que no sale directamente, sino que atraviesa en diagonal, que sería de aquí hacia acá, es radiación que recorre más distancia, que está más lejos del paciente y por lo tanto va a ser una dosis ligeramente menor. ¿De qué depende esta penumbra geométrica? Básicamente de dos cosas: del tamaño de la fuente. Conforme yo haga más chica la fuente, esta diferencia entre la radiación que viene de los extremos y la que viene del centro va a ir siendo menor, entonces la penumbra también es menor. ¿Sí está claro? Sí, Miguel. Sí, Miguel. Ok, Sí, Miguel. y también en un acelerador lineal, ¿de qué tamaño sería la fuente? ¿Alguien sabe? Pues es que es un acelerador lineal, ¿no? O sea, no es propiamente una fuente, sino que pues es el disparo de un haz de electrones que ya pues se convierte en fotones y así se necesita, pero como fuente propiamente no tiene, ¿o sí? Así es. No hay una fuente y prácticamente, ¿se acuerdan cuando generamos el haz de rayos X? Lo generamos a partir del haz de electrones, ¿sí? Ese haz de electrones va a dar al blanco y de ahí salen los rayos X. Cuando no usamos la lámina dispersora, que es cuando usamos rayos X, ¿se acuerdan más o menos qué tamaño tenía el haz de electrones? 3 milímetros. Aproximadamente, ¿no? Entonces podríamos pensar más o menos que ese sería el tamaño de nuestra fuente, ¿no? Pero para fines prácticos vamos a considerar que es una fuente puntual, ¿no? Que es un punto y que de ahí sale toda la radiación. Entonces, en el caso de los aceleradores lineales, pues ese no es un factor que nos produzca penumbra porque la fuente es prácticamente un punto, ¿no? Entonces, en los aceleradores lineales, la penumbra geométrica pues no existe, ¿no? Es prácticamente cero. O esto se lo estoy comentando porque ustedes van a ver en la literatura que hablan de penumbra física y penumbra geométrica. La penumbra geométrica se aplica cuando tenemos una fuente, por ejemplo, de cobalto, ¿no? En un acelerador, pues esta no aplica, ¿no? Otro factor que aplicaría a la penumbra geométrica sería la distancia a la que estarían los colimadores de la fuente. Entonces, ¿qué creen que pasaría con esa penumbra si yo acerco los colimadores al paciente? Aquí estaría la piel del paciente. Si yo hago estos colimadores más cerca del paciente, ¿qué pasaría con esa penumbra? Disminuye. Aumenta. Disminuye, ¿no? A ver, ¿disminuye o aumenta? Disminuye. Ok, ¿alguien dice que aumenta? Nadie dijo eso, Miguel. Fue Germán. Tienen suerte de que por aquí no los veo.
Entonces, sí, creo que podemos más o menos intuitivamente ver que si yo acerco los colimadores al paciente, la penumbra va a disminuir, ¿no? Porque esta desviación se va a ir haciendo más chica, ¿no? Conforme acercamos esto al paciente. Entonces, ojo, esto que estamos viendo básicamente aplica a fuentes de, a fuentes, ¿no? De cobalto, por ejemplo. Ahora, en el caso de los aceleradores, el tipo de penumbra que nos afecta más es la penumbra física. ¿De qué va a depender la penumbra física? Pues básicamente de dos cosas. De la distancia de los colimadores a lo que sería la fuente, aunque ya vimos que como tal no hay una fuente. Y segundo, de la energía de las. Entonces, me voy a regresar un poquito a donde tenemos el perfil de las de fotones. Por ejemplo, aquí. Entonces, como les comentaba, si tuviéramos un haz de fotones perfecto, lo que quisiéramos es que tuviera esta forma, ¿no? Cero dosis aquí fuera del haz y toda la dosis, o sea que lo voy a dibujar como es que quisiéramos que fuera. Queríamos un haz de radiación, algo así, ¿no? Bueno, perdonen mi pulso, pero creo que más o menos se entiende, ¿no? O sea, que la dosis fuera del haz sea 0, aquí dentro del haz sea en todo el haz 100% y otra vez acá fuera del haz sea 0. Pero eso nunca va a ser posible gracias a la radiación dispersa. Entonces, ¿cómo vamos a definir la penumbra de un haz? Bueno, como ven, tenemos más o menos en el centro del haz el 100%. Hacia los extremos se ve que va disminuyendo y ya cerca de los bordes del haz disminuye ya de una manera abrupta. Entonces, tengo que definir en dónde o a partir de dónde va a ser lo que yo considero como penumbra del haz. Pues ya habíamos dicho que el tamaño del campo de radiación era aquí al 50%. La penumbra la vamos a definir entre el 80% y el 20% del haz. Entonces, en este caso, le voy a cambiar de color para poder dibujarlo. Entonces, en este caso, vamos a fijarnos en este haz. Aquí esta es la curva del 80 aquí y la del 20 acá. Entonces, si esto lo proyectamos hacia abajo, esto va a ser la penumbra de nuestro haz de radiación. Que si lo vemos aquí, bueno, aquí el dibujo está algo exagerado, pero aquí mide más o menos 2 centímetros, ¿no? Lo cual es demasiado. En un acelerador lineal, la penumbra más o menos está entre 1 y 3 milímetros, ¿no? Eso va a depender, como les decía, tanto de la distancia en la que están los colimadores como de la energía del haz, pero mayormente de la energía del haz. Si nosotros aumentamos el haz de radiación, a ver, alguien que me diga qué pasa con la radiación, cómo se dispersa si aumentamos la energía del haz. ¿Hacia qué dirección se dirige? Valga la redundancia. Exacto, digamos que hacia la dirección del haz primario, ¿no? Entonces, si aumentamos el haz, la energía del haz, va a haber menos radiación dispersa hacia afuera del haz, ¿no? Entonces, eso va a implicar también que la penumbra va a ser un poco menor. Si nos... a ver, ¿hasta aquí está todo claro? Sí. Ok. Muy bien, entonces, esa penumbra del haz es la que nos complica muchas veces la vida, por ejemplo,
que no podamos poner campos de radiación sobre el paciente juntos uno del otro. No siempre tenemos que dejar un cierto espacio, porque si no, digamos, si los haces se traslapan por aquí, vamos a tener un punto caliente de dosis, y si se traslapan por acá, vamos a tener una zona fría de dosis, ¿no? Entonces esa penumbra es la que nos viene a complicar siempre toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, me voy a adelantar otro poco, voy a borrar todo esto. Entonces vean, aquí esto es en el eclipse. No sé qué hora es, creo que ya me pasé un poco. Bueno, apenas. Entonces vamos a terminar aquí con esto. Entonces vean, son las curvas de isodosis en el eclipse. Entonces acuérdense, cada una de estas líneas es una curva de isodosis. Lo que estamos viendo aquí, el haz de radiación viene, digamos, de arriba hacia abajo. Aquí está el monito para que entiendan bien cómo está. El haz de radiación viene desde arriba. Y si yo dibujo las curvas de isodosis de ese haz, se ven algo así. Entonces esta sería, por ejemplo, la del 95%, esta la del 90%, 85, 80, así, ¿no? Podemos ver cómo conforme la dosis es menor, abarcan más hacia un lado. Entonces, esto aquí lo dibujé, esto sería la penumbra de ese haz de radiación. Es decir, si yo tomo la curva del 80% y la del 20% y mido la distancia entre ellas, esa va a ser la penumbra, que aquí me salió más o menos de 7 milímetros, ¿no? Bueno, aquí está algo exagerado, pero acuérdense, las curvas de isodosis son, todos los puntos en esta línea tienen la misma dosis. Lo mismo que en esta, ¿sí? Entonces eso es una curva de isodosis, ¿no? Y aquí está lo que les comentaba, ¿no? La penumbra física es la distancia lateral entre la curva del 20 y el 80%. Ojo, esto es a la profundidad del máximo de dosis, siempre. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta aquí quedó claro todo. ¿Hay alguna duda? Todo claro, Miguel. Bueno, de acuerdo. Entonces creo que por hoy, ¿sí? Bueno, entonces creo que por hoy lo vamos a dejar aquí, ya son las 9:30. Y la siguiente clase, pues vamos a continuar analizando los haces de radiación y vamos a tratar de ver algunos ejemplos ya en el sistema de planeación, ¿no? Para que sea un poco más aterrizado. Ok, entonces, ¿alguna duda? No, Miguel. No, Miguel. Bueno, pues entonces nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias. Bye.